Hola, ¿qué tal? Soy Jorge y pues bueno, siguiendo el cuarto tutorial de esta serie de tutoriales de PHP, hoy vamos a ver lo que son las sentencias if y else en PHP. Y bueno, pues básicamente la sentencia if es una palabra reservada que analiza una condición. Si la condición en el parámetro de if es verdadera, entonces se ejecutará el código que tengamos dentro de if. Si es falsa, pues no se ejecutará. Como ven aquí, esta es más o menos la estructura de if. Se coloca if, abrimos paréntesis, una condición que en caso de ser verdadera se ejecuta un código, en caso de ser falsa no se ejecutará. Cerramos con paréntesis y el código que se ejecuta va dentro de llaves. También tenemos la sentencia else, que es opcional utilizarla. Siempre se utiliza después de terminar una sentencia if, y el código que se ejecuta en else es en caso de que la condición de la sentencia de lo que tengamos en el parámetro de if sea falso. Tenemos una condición. Si tenemos una condición if y el parámetro resulta ser un resultado falso, entonces no se ejecutará el código dentro de las llaves de if y en lugar de ello se ejecutará lo que tengamos en el else. Y bueno, pues yendo un poco más a la práctica, tengo aquí ese programa en PHP y he declarado aquí dos condiciones, una condición 1 que es igual a verdadera y una condición 2 que es igual a falsa. Para probar el if simplemente utilizamos la palabra if, abrimos paréntesis y voy a poner por ejemplo con 1 y aquí ponemos un código como un mensaje. Se ha ejecutado el if. Es opcional utilizar el else, pero si quieren pueden nada más ponerlo así, no se ejecutará nada en caso, o no poner nada. Como tenemos que la condición 1 es verdadera, entonces este código se va a ejecutar. Probamos el programa. Vamos a ver que se ejecuta el if, se ha ejecutado el if. Ahora, si no se va a ejecutar, colocamos una condición falsa, por ejemplo la condición 2 que es igual a falsa. Esto no se va a ejecutar, así que vamos a colocar un else para ver un mensaje. No se ha ejecutado el if, se ha ejecutado el else. Como la condición 2 es falsa, nuevamente se va a ejecutar este código y este mensaje ya no se va a desplegar. Corremos el programa. Efectivamente vemos que se está ejecutando otra sentencia, que es la sentencia de tipo else. Ahora, para utilizar el if más adecuadamente, vimos en el tutorial pasado lo que son los operadores condicionales o de comparación. Recordando, son operadores como el mayor que, menor que, diferente de, los cuales nos van a servir para establecer condiciones que se pueden ejecutar en un if. Entonces, para seguir con el ejemplo, creamos una variable x igual a 5, por ejemplo, y una variable y que tiene un valor de 7, por decir algo. Y yo puedo decir en un if, bueno, si la variable x es mayor que 7, ejecuta el if, o si la variable x es mayor que y, por decir algo. Si una variable es mayor a otra. Como la variable x no es mayor que y, esta operación va a regresar un resultado que es igual a falso, y por lo tanto no se va a ejecutar el if, sino que se va a ejecutar el else. Entonces veamos el programa corriendo. Y vemos que no se ha ejecutado el if, se ha ejecutado el else porque la condición que hemos colocado es falsa. Asimismo podemos colocar otras condiciones como x mayor o igual a y, o x menor o x menor o igual. Ahora, como ahora x sí es menor que y, entonces el resultado va a ser verdadero y por lo tanto
entonces el programa sí va a ejecutar el if. Está ejecutado el if. Bueno, pues más o menos así es como se utiliza el if. También podemos utilizar otra condición como x es diferente de y. Si son diferentes, se va a ejecutar el if. Como lo vemos aquí. Y bueno, pues la estructura del if es básicamente esta. Se coloca el if, una condición dentro de paréntesis, y luego siempre se pueden abrir llaves para colocar dentro de las llaves el código que se va a ejecutar cuando la condición del if sea verdadera. De lo contrario, es opcional utilizar el else, no es necesario utilizarlo. Simplemente si la condición es falsa, no se va a ejecutar el if y va a seguir el código que sigue aquí debajo. Ahorita no tenemos nada, pero si tuviéramos código aquí, se ejecutaría todo el código que estaría después del if. El if sirve mucho para ejecutar este código que queramos cuando algunas condiciones sean ciertas o falsas, y para eso sirve también el else. Si estamos haciendo, por ejemplo, una operación matemática y queremos desplegar un resultado o un texto en caso de que el resultado sea mayor a un número o cosas así por el estilo, podemos utilizar siempre el if y el else para definir el código que se va a ejecutar, lo cual es muy útil a la hora de hacer programas más complejos. Ahora también otra cosa que se puede hacer con el if y el else es que dentro de sus parámetros podemos utilizar los operadores lógicos. Los operadores lógicos, como lo mencioné en el tutorial pasado, es el o, el y la negación, que es el not. Y se pueden utilizar también un if. Por ejemplo, puedo establecer aquí una condición: si x es menor a y, pero además y 5 es igual a 7, entonces los operadores lógicos sirven para establecer más reglas a una condición. Si las dos condiciones son verdaderas, se va a ejecutar el if. Y ahora vemos que esto no es verdadero. Bueno, vamos a ponerlo verdadero. Si 5 es igual a x, por decir algo. Ejecutamos el programa. Y vemos que se está ejecutando el if, porque estas dos condiciones son verdaderas. Estamos diciendo: si x es menor a y 5 es igual a x, entonces se ejecuta. Si una de las condiciones fuera falsa, ya no se va a ejecutar. A pesar de que esta condición es verdadera, esta ya es falsa. Como el operador que utilizamos es y, entonces no se va a ejecutar el código. Como vemos, aquí no despliega nada porque no tenemos nada en nuestro else. El otro operador, que es el o, implica que si una de las dos condiciones es verdadera, entonces se va a ejecutar el código. Solo es necesario que una de las condiciones sea verdadera, no es necesario que las dos sean verdaderas. Si lo probamos, se va a ejecutar el if porque esta condición está siendo verdadera. Aquí se está ejecutando. Y el otro operador lógico para terminar el tutorial es la negación, que simplemente decimos que si todo esto, el resultado de toda esta operación lógica, que ya sabemos que es verdadero, lo negamos, o sea, quiere decir que es falso, entonces no se va a ejecutar, porque estamos negando el resultado de la operación lógica. No se ejecuta nada porque es falso. Pero si decimos que el resultado de la operación es falso, si decimos: si esta operación es verdadera y esta también es verdadera, el resultado es verdadero, pero como esta es falsa, entonces vamos a tener un resultado falso que luego lo vamos a negar, y por lo tanto se va a ejecutar el código en el if, porque el falso se va a convertir a verdadero. Y aquí lo tenemos. Y bueno, pues básicamente así es como se utiliza un if. Es más o menos la estructura que siempre se está utilizando, pero básicamente para fines básicos simplemente es bueno
que comencemos utilizando operaciones más básicas como comparaciones, como son estas, como x mayor a y o x mayor o igual a y, y vamos a ir obteniendo resultados que pues son muy interesantes, porque podemos usar código solamente si una condición es verdadera o falsa, y podemos colocarlo tanto en el if como en el else. Bueno, espero que esto les haya servido de algo, y pues nos vemos a la próxima con más tutoriales de PHP.